Nuestro primer invitado, Paco, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. Muy bien, Héctor. Hola, Patricia. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, contanos, a ver, así en dos líneas, el motivo por el cual vos te presentás y una aclaración antes para después, en todo caso, abordar otras cuestiones. ¿Qué pasa en la vida interna del Partido Socialista? Bueno, me presento como precandidato a senador por el departamento de la capital, en el marco de un equipo, el equipo que nos dejó Miguel Lifchi en Santa Fe, como para poder continuar muchas de las cosas que hemos podido lograr con él. Estamos con Clara García, nuestra candidata a diputada provincial junto a Pablo Farías, Mónica Fein, nuestra candidata a gobernadora junto con Eugenio Fernández, en la ciudad de Santa Fe, Martín Ferrato como candidato a concejal, en Santo Tomé, Gabriela Solano, en mi caso como senador departamental, y un equipo muy grande donde escuchaba lo que ustedes decían para empezar, y nosotros decimos que somos el equipo de Miguel Lifchi, ¿no? Porque la verdad que somos los que estuvimos al lado de él todo este tiempo, y si hablamos de equipo, a mí me gusta el fútbol, y yo creo que para poner el mejor equipo de fútbol en la cancha, si pones todas figuras consagradas, probablemente el equipo no ande, ¿no? Si son todos grandes, si son todos los pibes de las inferiores, algo va a faltar. Tiene que haber un mix entre experiencia y renovación, y eso es lo que somos nosotros. Un equipo de gente que tiene experiencia, como Clara García, como Mónica Fein, y gente con aire fresco, con empuje nuevo, como Eugenio Fernández, como Martín Ferrato, como Selva, que me acompaña como senadora suplente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque vemos que en todo el departamento de la capital tenemos enormes oportunidades y hoy se dejan pasar. Tenemos un senador que la mayoría de la gente no debe saber quién es el senador por la capital, y si saben quién es, no deben saber lo que ha hecho este tiempo. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa, ya entramos en la conversación política de fondo con Paco Garibaldi. Ya venimos. Estamos conversando con Julio Paco Garibaldi, precandidato a senador por el departamento de la capital en las próximas elecciones, en las próximas primarias que están prácticamente un poco más de un mes para realizarse, ¿no? Paco, ¿por qué la constitución del frente que ustedes están integrando para estas elecciones? Porque entendíamos que teníamos que ponernos de acuerdo, aún entre distintos partidos que no pensamos exactamente lo mismo, sino que tenemos diferencias, pero nos pusimos de acuerdo en ideas básicas y dijimos, bueno, tenemos que tener un programa, una propuesta común para dar una alternativa a la gente de lo que es este gobierno provincial. Nosotros estamos convencidos de que tanto el gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional como el de Omar Perotti en la provincia han fracasado. Es más, han sido fraudes electorales. ¿Por qué me animo a decirlo así? Porque le entusiasmaron a la gente con promesas de cambio que después el cambio que hubo fue para peor. Y nosotros entendimos que teníamos que ponernos de acuerdo, dejar de lado diferencias, caminar juntos y decir, acá hay una propuesta. Y desde el socialismo brindar una alternativa en las PASO, que en nuestro caso es con Mónica Fein como candidata a gobernadora, y con Clara García en la lista de diputados, que el gobernador actual es candidato a diputado provincial, es decir que Clara, si es ganadora de las PASO, va a competir con Omar Perotti, ni más ni menos. Y entendemos que ahí hay una posibilidad muy grande de evitar que Perotti haga de la legislatura un lugar en el cual atornillarse y buscar fueros, sino que realmente podamos ponerlo en línea con el próximo gobierno provincial, que no tengo dudas va a ser de Unidos. Sí, cuando vos en todo caso marcás las diferencias, estás marcando también la diferencia nacional, la diferencia con el gobierno de Alberto Fernández. El acuerdo que hasta ahora está plasmado entre el socialismo, el radicalismo, el PRO y otros partidos, ¿se traslada en el ámbito nacional? ¿Ya hay una decisión política con respecto a eso? Es un acuerdo bien santafesino. Bien santafesino, y queríamos empezar por Santa Fe, porque si no, ¿qué pasa después, Héctor? Vienen de Buenos Aires a decir lo que hay que hacer, vienen de Buenos Aires a condicionar, no candidatos solamente, discursos, programas, planes, y al revés. Nosotros queremos desde Santa Fe reclamar por lo que nos hace falta. Te voy a un caso concreto. En mi caso, cuando suma la banca del Senado, reclamar por esa deuda que tiene la nación con Santa Fe, que ya más que deuda, casi un robo también que nos hacen los santafesinos, del puente Santa Fe-Santo Tomé. Un presidente de la nación, siendo presidente, se comprometió con un gobernador de la provincia, siendo gobernador, por escrito, de que si la provincia de Santa Fe hacía la autovía 19, la nación hacía el puente Santa Fe-Santo Tomé. La autovía 19 está, el puente no. Esas son de las tantas cosas que hay que ir desde Santa Fe a reclamar a Buenos Aires, porque no puede ser que la nación exista solo de la General Paz para la capital. Los santafesinos también tenemos mucho aportamos mucho en términos impositivos y económicos, pero también queremos que vuelva para acá. Uno piensa en todo caso el territorio del departamento de la capital,
piensa también fundamentalmente en lo que es un gobierno de la ciudad de Santa Fe y se imagina que ahí hay una necesidad de articulación, por lo menos de una manera concreta, puntual, entre quién es intendente y quién es senador del departamento, para hacer un desarrollo regional, un desarrollo de características metropolitanas, sería en todo caso la palabra más práctica, ¿no? ¿Vos te imaginás en ese sentido, en ese rol, en ese papel? Sí, claro, luchando codo a codo con el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, de las cosas que hacen falta en Santa Fe, por las cosas que hacen falta en Santo Tomé, en Recreo, en Laguna Paiva, en Rincón, en Arroyo Leyes, y no cada localidad de manera fragmentada, porque ahí tenemos un problema. Porque yo que recorro las localidades veo problemáticas comunes y posibilidad de solución común, pero como cada uno después, al ton pirulero, cada cual atiende su juego, nos privamos de oportunidades en común. Y digo, si nos pensamos como una gran región, tenemos mucho más poder para pararnos frente al gobierno provincial a reclamar lo que nos corresponde. Tenemos mucho más poder para pararnos frente al gobierno nacional para reclamar lo que nos corresponde. Y así hacernos valer con santafesinos que tengan las botas y los pies bien puestos acá en Santa Fe, pero la cabeza bien en grande. Y yo creo que como región, Héctor, tenemos una enorme oportunidad. Somos una región que en términos logísticos nadie nos puede reemplazar ni superar. Estamos en el medio de la hidrovía Paraná-Paraguay. Estamos atravesados por el corredor bioceánico. Tenemos un potencial logístico, académico, industrial, productivo, comercial, como pocas zonas de Santa Fe, del país y de toda la región. Eso hay que aprovecharlo, desarrollándolo más, dando más condiciones y, por supuesto, empezando por los cimientos, que hoy lamentablemente es la seguridad. Porque con todo este potencial, si no mejoramos los niveles de seguridad, ¿quién va a querer venir para acá, no? Bueno, eso justamente apuntaba, ¿no? Porque vos estás diciendo, nosotros tenemos, digamos, una interconectividad común, vamos a trabajar, hay puntos en común, y eso de estar caminando también hace que vos puedas medir cuáles son las cuestiones en las cuales hay que trabajar. La inseguridad es una de las tantas. ¿Ustedes qué tienen para resolver en gran parte ese tema que a todos como sociedad nos atañe? La inseguridad antes estaba planteada en algunos barrios de Santa Fe. Hoy es en toda la ciudad de Santa Fe y en todas las localidades del departamento, al menos. Perotti vino con una promesa de campaña, ahora la paz y el orden. Y lejos de poder cumplir con esa promesa, las mafias se expandieron como una gran mancha a todo Santa Fe y hoy el problema lo tenemos en todos lados. Claramente hay cuestiones para hacer. Doy un ejemplo, Pato. Mira, hoy Clara García lo decía. En estos 3 años de gobierno de Perotti, con los números oficiales, con el presupuesto que tuvo aprobado, los recursos que tuvo para gastar en seguridad, solamente gastó poco más del 40%. Es decir, casi el 58% del presupuesto en seguridad lo guardó en el banco en vez de que esté en la calle con más comisarías, con más patrulleros, con más chaleco antibala, con más preparación. Entonces, con el 1% solamente de lo que Perotti guardó en plazo fijo en el banco, en seguridad, podríamos tener alarmas comunitarias en todos los barrios de la región. Las alarmas comunitarias son un método efectivo, que no es una promesa de futuro que hay que esperar, es un botón que los vecinos, un control que los vecinos tienen, y con un hecho de inseguridad aprietan el botón, se dispara la alarma, se prende el reflector, se conecta con la central de monitoreo de la municipalidad llama al 911, el 911 se hace presente, se llama al vecino que es el referente de la alarma, todo eso apretando un solo botón, e insisto, se podrían colocar 300 alarmas, que es duplicar lo que tiene solamente la ciudad de Santa Fe, con el 1% de lo que el gobierno, no es que ejecutó, con lo que ahorró en el banco, que está dando plazo fijo y que seguramente lo vamos a ver ahora en la campaña volcada. Bien, te pregunto, Paco, por otras cuestiones que tienen que ver en todo caso con el departamento. Hay una sociedad muy desigual. Yo creo que ese es uno de los problemas más serios. Total. Incluso el documento con el que el Partido Socialista fundamenta su proyecto para el gobierno de la provincia de Santa Fe está planteando la necesidad de la igualdad, ¿no? Como cuestión básica, como cuestión elemental. Y en ese sentido uno lo que ve es, por ejemplo, cuando yo era un joven y iba a estudiar a la escuela secundaria, la misma infraestructura escolar que había en ese momento es la que hay hoy. Y antes había 250.000 habitantes en Santa Fe, hoy hay 500.000. Por lo tanto, hay necesidades muy imperiosas que deben tener a la igualdad. Una de ellas es la educación. Sin duda, sin educación se fragmenta cualquier posibilidad de que alguien piense en un futuro mejor.
Yo en un momento, Héctor, trabajé en las cárceles, iba a las cárceles con un grupo de personas que trabajan en la literatura, con los presos, bueno, para pensar en la reinserción de ellos. Cuestión, ahí, bueno, instalaba un vínculo y les preguntaba a todos, bueno, ¿cómo fue su asociación con el delito? ¿En qué momento empezaron a delinquir? Y en todos los casos que pregunté, en todos, había una asociación entre abandono escolar e inicio de la delincuencia. Abandonaban la escuela y empezaban a delinquir, o empezaban a hacer cosas ilegales y abandonaban la escuela después. Sea como fuera el orden, estaba asociado. Entonces, ahí hay una cuestión. Otra es el deporte. Yo veo que un pibe que hace un deporte piensa el fin de semana cómo llegar bien cuidándose el cuerpo, es decir, no consumiendo nada que le haga mal. Piensa cómo estar bien con sus compañeros de equipo para ganar todos juntos. Piensa cómo hacer una rifa, juntar unos mangos para poder viajar. La familia se compromete. Y la cultura. ¿Cuántos chicos hay que uno ve que son calladitos, introvertidos, pero tienen un talento cultural que es primer nivel? Entonces te digo, educación, cultura y deportes son ámbitos de contención fundamental. Eso, y que las familias tengan trabajo, bueno, ahí le ganamos a la delincuencia el 80% de la batalla. Claro, de alguna manera fue poner en práctica los aleros en los distintos barrios, ¿no? Bueno, teníamos el Plan Abre en Santa Fe, se disolvió, teníamos el Vuelvo a Estudiar, teníamos dispositivos como los aleros, como la redonda, el molino, la esquina encendida, efectores de salud, como veo en las placas de atrás, el Semafé. ¿Es el Estado estando presente? ¿Es garantía de que eso resuelve todo? No, pero cuando el Estado retrocede, lo que avanza son las mafias, lo que avanza es el control por parte de los delincuentes, que es lo que estamos viviendo ahora. Bueno, fíjate que vos estás hablando de los pibes que no estén en la calle, y todo lo que tiene que ver con una sociedad que está pasando muchas necesidades, teniendo en cuenta los índices que tenemos de pobreza y demás, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué hacemos con los jóvenes? Porque hoy también, hablábamos recién del empleo, hoy también tienen esa necesidad de esos chicos que a lo mejor han tenido acceso a la escuela, y dejaron, y a lo mejor pueden acceder a algún oficio, algún estudio de eso. ¿Qué tienen previsto en ese aspecto para los jóvenes? Sí, dos cosas. Primero, insisto hasta el cansancio, educación, cultura y deportes, básico y clave. Y después oportunidades laborales, en capacitación, en generación de puestos de trabajo. Yo creo que del Estado provincial algo clave que se puede hacer es la obra pública. ¿Por qué digo obra pública? Porque cuando el Estado invierte en obra pública, durante la obra genera miles de puestos de trabajo. Y además moviliza la economía, porque cada peso que se invierte en obra pública, los trabajadores lo gastan en su propia localidad, se moviliza la compra de materiales, se reactiva la economía y se va para adelante. Y cuando la obra pública termina, queda un derecho garantizado. Queda una plaza hecha, queda un centro de salud, queda un hospital, queda una calle, que también permite mucho más condiciones de desarrollo. Y después hay que hacer las cosas con mucha honestidad, hay que trabajar mucho. Yo no me vale de los funcionarios que trabajan algunas horas por día y listo. Esto es 24/7. ¿Es cansador? Sí, por supuesto, pero el que no quiere, que no agarre la función pública, porque requiere eso. Requiere trabajar incansablemente, requiere tener equipos, requiere tener proyectos y ser muy honesto. Lo engancho ahora, pero lo quiero decir. El Senado es un ámbito institucional que tiene algunos privilegios, entre ellos los fueros. Los senadores tienen fueros. En el caso de Santa Fe, ¿qué significan los fueros? Que no pueden ser pasibles de una causa judicial, no se los puede investigar la justicia. Yo quiero llegar al Senado para renunciar a esos fueros. No quiero tener esos fueros porque no me interesa tener ningún privilegio que sea para un uso personal. No tengo nada que esconder, así que ¿cuál es el problema? Y de última, si hay algún privilegio que tenemos que tener, tienen que ser herramientas para resolver y mejorar las cosas que ocurren en la sociedad, no para escondernos detrás de una herramienta que nos da la Constitución, pero que no la quiero para nada. Claro, en otras épocas, en todo caso, el fuero y el derecho de un legislador era que no tener barreras en sus posibilidades de investigar. Era para eso el fuero. Exactamente. Era en todo caso para que hubiese un carácter de funcionario público que le permitiera llegar, y desde la oposición en todo caso, poder investigar qué era lo que estaba pasando. Como bien dijiste, creo que arrancaste diciendo en las viejas épocas, ¿no? En las viejas épocas, sí. Hoy no tiene ningún tipo de sentido, hoy no tiene ningún tipo de razón de ser y no lo queremos para nada. Lo mismo que, a ver, la legislatura de Santa Fe, ¿cuándo son las sesiones ordinarias? Del 1 de mayo al 30 de octubre.
¿Cómo van a ser 6 meses de ordinaria, 6 extraordinarias? Eso también se explica por hace 150 años atrás, cuando los legisladores iban en carreta a legislar. Que estaban 6 meses legislando y 6 meses iban a su localidad. Que alguien me explique cuál es el sentido de que haya 6 meses de ordinaria, 6 extraordinarias. O sea, son todas cuestiones que, bueno... Bueno, hay una que reforma constitucional pendiente, Total. hay muchas cosas Total. por hacer, Total. ¿no? Desde ese punto de vista. No tenemos ley de educación en Santa Fe, Héctor. Perdón que lo así tan agrego temas, pero porque me apasiona y por otro lado me indigna que no, o sea, tengamos una Cámara de Senadores que sea una máquina de impedir. Todos estos temas que estamos hablando, por ahí no están en lo cotidiano de la gente en la calle. Pero hacen al día a día y hacen un estado de situación que agrava todo esto. No tenemos ley de educación en Santa Fe, y claro. Ley de salud tampoco, ¿no? El año pasado tuvimos en la provincia récord de paro docente. No hay tampoco ley ambiental. Quiero decir, cuestiones que son centrales en todo caso en una convivencia de una sociedad. Total. Bueno, Paquito, gracias por venir. Esperemos que las elecciones sean fundamentalmente limpias. De ideas, de propuestas. Además, Sí. Nuestra candidata Mónica Fein está planteando a los candidatos de nuestro espacio, Unidos para Cambiar Santa Fe, que son Maxi Puyaro y Carolina Lozada, que tengamos un debate público, que debatamos propuestas, ideas, proyectos. ¿Qué más sano, qué mejor que eso y qué tan necesario, ¿no? Bueno, te agradecemos la visita. Gracias. Que Gracias a tengas ustedes. buenas noches.